Él es bueno, amén. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Vamos a Dios en oración para que nos guíe a través de su palabra. Dios, gracias por tu fidelidad. En nuestra vida tú has sido bueno. Lo hemos cantado, lo hemos entonado el día de hoy. Y no solamente lo hemos entonado, sino que lo creemos. Tu fidelidad es grande. Señor, y ahora al abrir tu palabra, pedimos que sea la exposición de tu palabra entrando a lo más recóndito de nuestro corazón. Allí donde solamente tú puedes entrar, pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea trayendo convicción, sea confrontándonos, sea el aliciente, sea el agua en el desierto, sea el manantial que tanto necesitamos, sea la sanidad por la cual estamos aquí también. Y pedimos, oh Dios, que hables como tú quieres hacerlo el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando Billy Graham conducía por un pueblo pequeño en el sur de los Estados Unidos, un policía lo detuvo y lo acusó de exceso de velocidad. Graham, el gran predicador y evangelista, admitió su culpabilidad y el oficial le dijo que tendría que comparecer ante el tribunal. El juez, ya una vez y está en la sala del tribunal, le dice culpable o no culpable. Cuando Graham se declaró culpable, el juez declaró son $10. $1 por cada milla que superó el límite. De repente el juez lo mira y dice, tú eres el evangelista Billy Graham. La deuda tiene que ser pagada, pero yo la voy a pagar por ti. Sacó un billete de $10, lo puso en la multa y lo invitó a cenar un gran steak, una carne sabrosa. Entonces comenta él, Billy Graham, en uno de sus libros, así es la muestra de la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Dios no nos paga de acuerdo a lo que nosotros merecemos, nos paga de acuerdo a su bondad. Él es bueno. Ahora no vayas a correr porque quizás no te pase lo mismo, no eres Billy Graham. Pero así es la gracia de Dios. El día de hoy iniciamos una serie de sermones titulada Encontrando Libertad en el Evangelio. Y estaremos estudiando y caminando juntos en estos 2 meses o 3 meses en el verano la epístola a los Gálatas. Es una epístola preciosa. Y vamos a hablar acerca de los principios bellos, en especial sobre la gracia de Dios. Y hemos titulado este mensaje Encontrando Libertad en Cristo. ¿Deseas libertad en Cristo? Creo que todos nosotros. Bueno, la razón por la que queremos caminar a través de Gálatas como familia de fe es porque creemos que es un libro que fue escrito específicamente para abordar la centralidad de la gracia en la iglesia y para contrarrestar las tendencias legalistas que se estaban infiltrando. Es un libro realmente interesante. Esta carta está escrita probablemente para algunas iglesias jóvenes, unas iglesias crecientes, pero unas iglesias que estaban teniendo algún tipo de problemas con la doctrina. Ya no sabían qué era la gracia y qué no era la gracia. Habían discordias, duda y división en la iglesia, tratando de traer eso a cualquier cuerpo de Cristo local. Y por eso el día de hoy, aunque no estamos en ninguna de esas cosas, creemos que aunque pasaron muchos años, nosotros como creyentes necesitamos entender el verdadero evangelio y reconocer cuando se predica la gracia y cuando no se predica. Amén. Así que al final de esos 3 meses usted va a tener una comprensión más grande de la gracia de Dios. En este libro nos muestra acerca de su gracia. Y lo vamos a leer los primeros 10 versículos. ¿Están listos? Bueno, está ahí en la pantalla. Gálatas 1, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 1, del 1 al 10. Dice, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús, ¿de dónde? De los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia
y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad. Dice la Escritura, ¿de qué tipo de mundo de maldad? ¿En el qué? En el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. ¡Wow! Repito lo que hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esta persona ¿sea qué? ¿Y por qué le hace así, maldita? Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Para entender un poco o empezar a entender realmente este pasaje, tenemos que entender a quién se les escribe. Y dice que se les escribe a las iglesias en Galacia. Tenemos que entender algunos antecedentes que estaban pasando aquí. Hay un poco de debate y discusión de los estudiosos de la Biblia si esta epístola fue escrita al principio del ministerio del apóstol Pablo o hacia el final del ministerio del apóstol Pablo. Lo que sí sabemos es que algunas personas piensan que esta carta fue primera de las que escribió el apóstol Pablo y que fue muy temprano en su ministerio, después de que plantó algunas partes de las iglesias en Galacia, ¿verdad? En Asia Menor. Otros piensan que la escribió poco más tarde, pero lo que sí sabemos es que estas cartas iban para las iglesias esparcidas en Galacia, en Asia Menor, y algunos de estos creyentes eran judíos y otros eran gentiles. La mayor parte eran gentiles, es decir, no judíos. Y había una distensión aquí. Ellos básicamente, había un grupo llamado los judaizantes. Diga conmigo, judaizantes. Otra vez, judaizantes. Este grupo era un grupo que decía, si quieres venir a Cristo, no solamente tienes que recibir a Cristo, sino que tienes que hacer todas las leyes y normas judías. Es decir, era Cristo más ciertas rutinas, más ciertas obras. Estaban tergiversando el mensaje de la gracia de Dios. Y este grupo estaba metiéndose en las iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Y por eso el apóstol Pablo escribe a estas iglesias. Y vamos a ver juntos, hacia la izquierda de su Biblia, en Hechos capítulo 15, 2 libros atrás en su Biblia, quiero mostrarle un punto muy importante de la iglesia primitiva, la primera iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 15. Lo que sucedió es que el evangelio comenzó a extenderse y a medida que se extendía el evangelio, había más gentiles y 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 gentiles uniéndose a la iglesia. No eran judíos, eran gentiles. Y lo que pasa es que estos judaizantes y estas personas en la iglesia decían, bueno, si ellos son gentiles, tienen que hacer todos los ritos de los judíos. Necesitan seguir todas las leyes judías, todas las reglas judías, regulaciones, rituales del Antiguo Testamento. Más notablemente, necesitaban ser circuncidados. Imagínese usted que usted entrara a la iglesia, lo invitaran y le dijeran, antes de recibir a Cristo, usted se tiene que circuncidar. ¿Cuántos varones dicen amén? Ninguno, dígame. ¿No? Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Estaban diciendo, si quieres seguir a Cristo, tienes que hacerlo del antiguo pacto. Y entonces había una distensión, había una discusión, habían problemas porque somos conflictuosos, porque si somos humanos tenemos problemas. Y el que no quiere tener problemas a veces es problemático solo o sola. Ahí sí diga amén. No, usted no tiene problema y usted es un problema a veces, porque somos conflictuosos. Eso pasaba en la iglesia primitiva. Entonces se hizo una junta de negocios. Y no eran bautistas, pero parecían, ¿no? Habían una junta y entonces eran los discípulos que tenían el mensaje con los que estaban llegando. Y la junta el tema era,
¿Tienen que seguir las leyes judías o no los gentiles? ¿Se imagina usted eso? Había ahí una distensión y en Hechos capítulo 15, versículo 1 dice: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. ¡Ah! Imagínese usted, qué herejía esta. Lo que sucedió aquí es que en Hechos capítulo 15 tuvieron esa discusión y esas reuniones no eran reuniones como la nuestra. En mi vida ha sido bueno. No, había conflicto. Había mucho conflicto. En el versículo 8 del mismo capítulo 15 de Hechos, el apóstol Pedro, que no tiene pelos en la lengua, dice: Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Pedro era judío y Pedro se levanta y le dice: el mismo Espíritu Santo que nos dio a nosotros los judíos les es dado a los gentiles. Por lo tanto, no es necesario que se circunciden. Y yo creo que los hermanos ahí dijeron amén. Versículo 11 dice: nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos nosotros somos salvos de la misma manera por la gracia redentora de Cristo. ¡Qué bendición! Entonces, la iglesia, ¿cuál fue la conclusión de la junta de negocios de la iglesia primitiva? Aquí está la minuta, el acta. Solo por gracia sois salvos. Salieron todos, hasta el hermano más conflictivo salió diciendo: es por gracia. El otro salió diciendo: es por gracia. Qué buena noticia los que habían llegado de Grecia. Los otros que no eran judíos, los gentiles, decían: es por la gracia redentora de Dios. Así lo hubiera sido para nosotros. Ahora usted dice: pastor, pero eso fue hace muchos años, eso no tiene nada que ver con nosotros ahora en nuestros días. Yo no tengo nada que ver con todo eso, yo entiendo el evangelio. ¿Cuál es el problema? Déjeme darle unos rayos X de las señales del legalismo. Porque en la misma iglesia hay legalismo. En la misma iglesia hay legalismo. Aquí va, señales del legalismo. Si usted piensa que no, eso aplica para el vecino que no vino o para el que ve en televisión después. No, aquí está. Vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Aquí está. Esa es una señal del legalismo. Es el evangelio que dice: cree en Cristo y luego pones tu habilidad natural al frente y comienzas a obedecer estas diferentes leyes y reglas y reglamentos. Entonces es Cristo y lo que el hombre trae a la mesa. Confías en Cristo y luego haces estas cosas. ¿Cuántos crecieron en una iglesia donde le decía: confía en Cristo, pero tienes que hacer esto? Y la gente decía: pero yo ya no puedo. No, si es así ya no pude. ¿No? ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos que hemos crecido en la iglesia. Yo crecí en la iglesia y yo escuché sermones súper contra mega legalistas, que tienes que hacer todo, que te tienes que vestir de cierta manera, que tienes que hacer que tienes que conducirte de cierta manera. Claro, por sus frutos los conoceréis. Debe haber un cambio. No estoy diciendo que la gracia es una desgracia, porque hemos hecho de la gracia una desgracia, pero lo que estoy diciendo es que hay señales de legalismo. Vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No hay manera de que podamos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. El apóstol Pedro lo dijo, Pablo lo dijo, San Juan lo dijo, todos lo dijeron, porque es por la gracia de Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo que habita en el creyente. No es Cristo más lo que yo le pueda poner. Segunda señal: vivir la vida cristiana de acuerdo con nuestras propias reglas. Como dice la canción famosa ranchera en Latinoamérica: pero sigo siendo el rey. Esa sí le sabe, ¿no? Ahí sí dice amén, aleluya. Así lo quiero ver cantando aquí. En mi vida ha sido bueno, ¿no? No les sacan las palabras, pero ahí sí, pero sigo así. Ahí sí. Vivir la vida cristiana de acuerdo con nuestras propias reglas. Ahora, los judaizantes estaban haciendo, tomando el evangelio, la imagen del nuevo pacto. Esta sangre es el nuevo pacto, ¿verdad? Cristo vino y dice que dividió la historia en dos. Cristo es el supremo sacrificio. Ya no debían haber más sacrificios. Entonces la palabra de Dios dice que había un nuevo pacto y estaban agregando reglas y regulaciones del Antiguo Testamento. Dios había establecido un nuevo pacto con su pueblo y los términos de ese pacto se explicaban en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Los que estaban haciendo estos eran agregar las reglas y regulaciones del otro pacto y aplicarlas a sus vidas, algo que ni ellos mismos podían sustentarse. Nosotros hacemos lo mismo cuando agregamos reglas y decimos: bueno, debes hacer esto y esto y para ser aceptado por Dios.
¿no? Debes hacer esto. Si quieres que Dios te mire, tienes que hacer esto y esto para que Dios te mire. Dios no nos mira por como nosotros somos. Dios nos mira por su bondad, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Le dije la semana pasada, si Dios nos pagara de acuerdo a nuestra concupiscencia, estuviéramos muertos. Porque dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Así que nosotros podemos vivir nuestra vida por la gracia de Dios. Tercera señal del legalismo: vivir la vida cristiana para ganar el favor de Dios. Eso es echarle muchas ganas. Si yo hago eso, Dios me va a amar más. Papito, Dios me va a amar más si hago esto. El pensamiento clave en el legalismo es que si hacemos ciertas cosas tendremos favor ante Dios o tendremos crédito ante Dios. Es como si tuviéramos crédito en la cuenta con Dios. Nos ponemos a negociar con Dios. Dios, yo tengo esto, entonces tú vas a hacer esto por mí, ¿no? A veces pensamos así. ¿Cuántos han pensado así? Muchas veces yo he pensado así: Señor, si hago esto, tú vas a hacer esto por mí. Y la palabra de Dios nos dice que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es el favor inmerecido de Dios. Déjame decirte, la gracia es ¿qué? Léelo conmigo. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Si quieres una definición, subráyala, cópiala, tómale foto. Ahí está. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Y aquí hay una frase que escribí. La complacencia de Dios en ti no está basada en el rendimiento tuyo ante Él, ¿no? Pero sí en su rendimiento a nuestro favor. Lo vuelvo a leer. La complacencia de Dios en ti no está basada en el rendimiento tuyo ante Él, sino en su rendimiento a nuestro favor. No es lo que tú hagas, es lo que Él ya hizo en la cruz. Porque a veces decimos, es que si yo quiero hacerle, es que yo quiero rendir más para que el Señor me mire a mí. No, es que no, es por la gracia de Dios. No es lo que tú haces, es lo que Él ya ha hecho por ti en la cruz. Y a veces nosotros estamos añadiéndole a la gracia de Dios. Cuando Dios dice, yo ya he pagado en la cruz por todos nuestros pecados, Él ya pagó, pasados, presentes y futuros. Si tú mueres hoy y has confesado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, vas para el cielo. Hay vida eterna al que cree en Cristo Jesús. Porque es por gracia, es por gracia. Pero como lo digo, hemos hecho de la gracia una desgracia. Porque muchas veces no entendemos la gracia de Dios y queremos hacer más. Gálatas capítulo 1 nos habla de esto. Rotundamente Gálatas en el capítulo 1 va más lejos para decir, si alguien dice algo diferente, si alguien dice algo que no sea gracia, incluso si un ángel lo dice, si lo digo yo, que sea condenado. Martín Lutero le gustaba mucho lo que era esta epístola a los Gálatas porque entendió la gracia de Dios. Debemos confiar en Cristo. ¿Cuántos aquí confían en Cristo? Yo confío en Cristo. Yo no me pongo a altercar con la gente, lo que piensa, lo que no piensa. Dios obra en el corazón porque la gracia redentora de Cristo es la que trae convicción en nuestro corazón. Es la gracia redentora de Cristo. Aquí Martín Lutero dijo, yo estoy parado firmemente en un evangelio de gracia y no seré movido de ahí. Era terco. ¿Cuántos tercos hay en la sala? Hay algunos que reconocen, es el primer paso. Es el primer paso. Somos tercos, no, todos somos tercos. No me mire a mí con la cara de que usted no, yo también. Todos somos tercos. ¿Cuántos son tercos? Ahora sí, el amén se escuchó más fuerte. Ahora, usted me dice, bueno, hay unos rayos X de las señales del legalismo, pero pastor, no me deje ahí. ¿Cuáles son las cosas que puedo hacer para recuperarme de ser una persona legalista? Porque si usted pensó que este sermón no era para usted, es legalista. Porque a veces llegamos a la iglesia y pensamos que el sermón es para todo el mundo, menos para nosotros. Es para el hermano. Dices, uy, qué bueno que vino. Hace rato no venía. Qué bueno. Uy, él está hablando el Señor. Muévete con poder al lado de él. No. Si tú estás pensando así, el mensaje es para ti. Porque eres legalista. Todos somos legalistas. Yo me incluyo. Fíjese, ¿cómo recuperarse del legalista? Primero, ahí va, entendiendo la autoridad del Evangelio de la Gracia. Primero tenemos que entender la autoridad
del Evangelio de la gracia. El Evangelio son las buenas noticias para todos, como había dicho el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió, pero resucitó y ahora espera por mí en el cielo. Esa es la buena noticia. No se le puede añadir más. Todos los domingos son domingos de resurrección. O sea, nosotros esperamos al domingo de resurrección para hacer toda una fiesta, cuando todos los domingos es domingo de resurrección. Usted se levantó en la mañana y usted vive porque Él vive. Usted, si muere hoy, usted vive porque Él vivió y Él resucitó. Y su vida la tiene usted a través del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos esa vida en el Espíritu Santo. No podemos vivir por nosotros mismos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo vamos a ver más adelante en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Wow, ya me estoy como, I'm warming up, como dicen en inglés. Versículos 1 y 2, mire, el apóstol Pablo, ¿sabe que Pablito tuvo problemas con la gente legalista? Versículo 1 y 2 de capítulo 1 de Gálatas. Dice: les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna otra autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias en Galacia. ¿Sabe por qué tuvo el apóstol Pablo problemas? Porque el apóstol Pablo, sabe que Cristo escogió a 12 y los envió a predicar, ¿no? Pero en esos 12 no estaba el apóstol Pablo. El apóstol, para que fuese discípulo auténtico, porque ahorita todos son discípulos y apóstoles, cierro paréntesis, el apóstol, ¿verdad? El enviado, la palabra apóstol es enviado, eso significa apóstol. ¿Es qué? ¿Qué es apóstol? Ya aprendió, ya se puede graduar. Ahora, los primeros apóstoles fueron enviados a pregonar el Evangelio de Cristo. Ellos eran testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo. Y lo que los hacía discípulos era que habían aprendido de Jesús y habían sido comisionados por Jesús. Pablo fue comisionado por Jesús, pero en una experiencia. ¿Se acuerda que Saulo era perseguidor de la iglesia? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿Qué? Y dice: no descoges contra el aguijón, es decir, no me des a mí la contra. Y dice la Escritura que tuvo un encuentro con Cristo y ya no se llamaba Saulo sino Pablo, y desde ahí Cristo mismo resucitado se le aparece y lo comisiona como apóstol, pero la gente no le creyó. Y entonces cuando él funda las iglesias, las mismas iglesias que fundan lo están criticando. Ay, qué cosa, no hagan eso conmigo. Bueno, yo no fundé esta iglesia, heredé un grupo. La otra de Bacales sí la fundé. Esta no, pero la heredé. Bueno, ya estamos como casi comenzando. Pero bueno, la cuestión es que ellos eran antagonistas ahora con el apóstol. Y ahora lo estaban criticando y le estaban diciendo: es que tú no eres de los originales, porque tú no estuviste con Cristo en su ministerio. Y habían personas que lo estaban criticando, desagradecidos. Somos bien desagradecidos, ¿no? Aquí no hay ninguno, es otra iglesia, le digo, es otra iglesia. Aquí todos son agradecidos. Él los amaba, pero ellos no eran tan afectivos con él. Gálatas capítulo 4 nos habla de eso. Estas iglesias residían en la región de Galacia, Asia Menor, pero también podrían ser iglesias en la provincia de Roma, quienes recibían el mismo mensaje. Estaban siendo legalistas. Y por eso el apóstol dice: yo no fui nombrado por ningún hombre. Mi autoridad viene de Jesús. La autoridad del Evangelio viene a través de Jesús. Jesús es suficiente. Tu autoridad, mi autoridad vienen de Jesús. Y por eso dice: gracia y paz. Casi todas sus epístolas comienzan con gracia y paz. Estas dos palabras son los ejes de la vida cristiana. El significado teológico de verdad y paz es grande. Gracia es una de las palabras favoritas de Pablo. La usa 100 veces. ¿Cuántas veces la usa el apóstol Pablo? Ya está aprendiendo bastante. 100 veces, el doble que los demás combinados en el Nuevo Testamento. 100 veces la usa el apóstol Pablo. Habla de la gracia de Dios a las iglesias en Galacia: gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. El favor inmerecido de Dios es la gracia. Una vez más, el placer de Dios en nosotros no se basa en nuestro desempeño para Él, sino en su desempeño en la cruz del Calvario. No es lo que nosotros hagamos, lo que le traigamos a la cruz. Usted y yo no traemos nada a la cruz. Él trajo todo a la cruz. Nosotros partimos nuestra historia desde la cruz
antes de Cristo y después de Cristo, antes de conocer a Cristo y después de Cristo. Lo que haya pasado antes, el Señor ya lo perdonó. La deuda ha sido pagada. Y la gracia es tan grande que seguimos pecando y nos sigue perdonando. ¿A cuánto les cuesta perdonar? Ese es otro tema. A ninguno aquí, lo vuelvo a decir, aquí no pasa nada de eso. Versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Versículo 4, ahí está. Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, Dios en su voluntad nos quiere librar de nuestros pecados. ¿Sabes que Cristo nos libra a nosotros? Cristo nos libra de todos y cada uno de nuestros pecados. Cristo nos libra de la ira venidera. Cristo nos libra de un presente sin Él. Cristo nos libra de una vida sin significado. Cristo nos libra todos los días de cosas que ni siquiera tú piensas. Cristo nos libra. Él nos ha libertado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Fue Jesús quien llamó a Pablo en el camino a Damasco. Y yo quiero preguntarte, ¿cuándo te llamó Jesús a ti? Yo no sé cuándo, quizás te está llamando el día de hoy el Señor a ti. Y te está diciendo, yo tengo un propósito contigo. Yo quiero hacer algo grande que tú ni siquiera ni piensas, ni te imaginas. Yo lo quiero hacer contigo. Esa es la verdad del Evangelio. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Dice la Escritura, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor vino y corrió como padre que estaba allí esperando a su hijo pródigo que viniese, y lo miraba todos los días y no llegaba. Y llegó el día que llegó, y en vez de quedarse allí, va corriendo, le da un beso, le pone el anillo y le dice, bienvenido a casa, welcome home, aquí estás conmigo, esta es tu morada. Todos los días somos ese tipo de persona. Corremos hacia la gracia de Dios, pero Él corre hacia nosotros. Y muchas veces Él es el que corre, nosotros no. ¿No? ¿Cuánto le pasa eso? No, vuelvo a decirlo, aquí no es. Es la verdad central del Evangelio, que la salvación no se trata de lo que el hombre puede hacer, sino de lo que Cristo ya hizo. Eso es libertador. Yo crecí en la iglesia y yo por muchas veces pensé que yo había perdido mi salvación. ¿No? Yo decía, pero ¿y esto qué pasó? Ya yo no voy al cielo. Yo pensaba, ¿no? En mi juventud, tengo 40, pero en mi juventud, o sea, yo no voy a ir al cielo, ¿qué pasó? Hasta que entendí la gracia de Dios. Hasta que entendí que no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo. Hasta que entendí que ya Él pagó el precio por todos mis pecados. Hasta que entendí que yo puedo descansar y reposar en Él. Entonces el fruto se produce a través de ese descanso en la gracia de Dios. Nosotros maltratamos el Evangelio cuando le añadimos a la gracia. Y quiero que lo ponga ahí, hashtag Rolando Aguirre. Nosotros maltratamos el Evangelio cuando le añadimos a la gracia. No es eso y más. No, yo no puedo hacer más, tú no puedes hacer más. ¿Cuántas veces has tratado de cambiar algo y no has podido? ¿La otra iglesia? No, aquí, todos nosotros. No dejes de pensar como los judaizantes pensaron. Por favor, no pensemos de esa manera, porque maltratamos el Evangelio. Confía en Cristo y haz estas cosas. Mientras confíes en Cristo y hagas estas cosas, serás aceptable delante de Dios. Hay personas que no vienen a la iglesia porque dicen, pues a mí yo no creo que Dios me escuche. ¿Para qué voy a la iglesia si ahí hay poco? Si yo soy pecador, si supiera que aquí todos somos pecadores. El día que usted piense que no necesita venir porque no es pecador, entonces no está reconociendo que necesita ser alimentado de la palabra de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Ahora, yo tengo esta botellita de agua, ¿no? Está sabrosa. Es potable. Dice aquí que es 100% tratada. Pero si yo voy y le echo 2 gotas de veneno y se la doy a usted y le digo, tome, nada más le eché 2 gotas de veneno, tómela. Al cabo y fueron 2 gotas nada más. ¿Usted se las toma? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice yo soy el primero? No se la toma ni porque le paguen. ¿Por qué? Porque ya está alterada, ¿no? Así hacemos con la gracia de Dios. Podemos tener todo el vaso lleno de agua y le echamos 2 gotas. Esfuerzo humano,
le voy a echar estos reglamentos, le voy a echar mi pasado, que horrible, le voy a echar esto otro. Y queremos tomárnosla todos los días y pensando de que así vamos a placer al Señor. ¿Sabes? La única manera de que esa agua es purificada es a través de Cristo todos los días. Porque Cristo no nos mira por Rolando David Aguirre Flores todos los días. Cristo nos mira a través, ¿verdad? Dios Padre nos mira a través de Cristo. Y Cristo pagó en la cruz. Entonces, cuando nos mira, el agua es purificada a través de ¿quién? De Cristo. Por eso mañana, aunque usted tenga 2 gotas de cenurio, que es su pecado, Cristo viene y lo lava. Y cuando Dios nos mira a través de ¿qué? De Cristo. ¿No se alegra usted por eso? Esa es la agua que tenemos en Cristo. Esa es la gracia de Dios. Tu aceptación ante Dios se basa únicamente en el acto supremo de Cristo en la cruz para tu salvación. Segundo, ¿qué más hacemos? Bueno, permaneciendo bajo el poder del evangelio de la gracia. Versículo 6, fíjense lo que estaban haciendo estos tremendos. Versículo 6 dice, estoy horrorizado. Haga cara de horrorizado. Gracias, hermana. Esa es la cara, horrorizado. Así estaba el apóstol Pablo, de que ustedes están apartándose tan pronto de Dios. Como dicen en el norte de México, no aguanta nada, ¿no? Quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Estos tremendos estaban yendo a la iglesia, estaban haciendo todos los ritos, pero como estaban con el agua contaminada, ellos pensaban que estaban siguiendo el evangelio. Y el apóstol Pablo dice, ustedes están haciendo lo que sea, pero no es el evangelio puro. Wow. Y usted dice, no, eso fue en la iglesia en Galacia. No, es el día de hoy. El poder de la gracia es tanto que muchos prefieren no creerlo y como la iglesia en Galacia se apartan de la fe. ¿Sabe por qué es la buena noticia del evangelio? Cuando entendemos la gracia de Dios, no nos podemos apartar de él. Porque estemos donde usted puede estar lo más descarriado del mundo. Yo me he tratado de descarriar y como quiera regreso. ¿Usted, pastor? Sí, yo tuve mis años donde me traté de descarriar, pero no pude. Porque la gracia de Dios me abrazó otra vez. Y me recibió otra vez con mis rollos y me sigue recibiendo. Cuando entendemos la gracia de Dios sabemos que, hey, ven, Cristo murió en la cruz. Él está aquí para sanarte. Él está aquí para restaurarte. Ayer tuviste un día malo, ok, horrible, ok, no querías ni levantarte, ok, pero hoy estás aquí y llegaste a este lugar con dolor, con prueba, con dificultad, con angustia, con problemas en tu familia, en tu trabajo, con deudas, que dices ya no puedo más, pero te presentas y Cristo está aquí y te dice te amo así como eres, así como eres. ¿Sabe? En nuestros días hay tanta polémica, ay, a mí me da risa. Hay tanta polémica, que si esto otro, que si esto otro. Si entendiésemos la gracia de Dios, qué bueno. Ellos no estaban hablando del evangelio puro. El transformar la gracia en ley, mire, aquí va. El transformar la gracia en ley es desertar de la verdad, porque una verdad a medias no es verdad. Ahora, el transformar la gracia en ley no es verdad, porque una verdad a medias no es verdad. Y con eso yo estoy diciendo, por su fruto lo conoceréis, ¿verdad? Claro que sí, Dios quiere hacer en nosotros y quiere que crezcamos espiritualmente, que no seamos niños fluctuantes, sino que seamos maduros en la fe. ¿Cuántos creen eso? El otro año usted y yo tenemos que ser más maduros, valga la redundancia. Tenemos que crecer más espiritualmente. Es como cuando le decimos a los niños chiquitos, ya no crezcas más, chiquito. Ay, ya no más esa carita, ya no más, que ay, qué bonito. ¿No? Ayer me levanté y sabe que el Facebook le recuerda a usted de hace 10 años, de hace 5 años, hasta lo que usted no quiere recordar, el Facebook se lo recuerda. Pero bueno, gracias a Dios tengo buenas memorias. Miré la foto de mis hijos hace 10 años. Estaban chiquititos. Digo yo, ¿dónde se fueron? Cuando eso no respondían como ahora. ¿Ah? ¿Qué cosas? ¿Ah? El tiempo pasa. Debemos crecer espiritualmente. Dios no quiere que seamos los mismos niños. Debemos crecer espiritualmente. Él quiere que seamos fuertes para que un día seamos totalmente maduros y llevemos a otros al conocimiento de la verdad. Pero si no creemos la gracia, vivimos en desgracia todo el tiempo. Esta palabra también se usa en Hechos capítulo 13.
y significa voltear, la palabra horrorizar. Y hay otra traducción que dice pervertir, que es tergiversar. Cuando nosotros tergiversamos la información, estamos volteando la información. Y el evangelio no lo debemos voltear, ni tergiversar, ni pervertir. El evangelio es un evangelio puro. En nuestros días debemos predicar. Es decir, los judaizantes querían revertir el evangelio a un sistema de obras. Y la gracia nos lleva a experimentar paz en el corazón. Dios quiere darte paz. ¿Sabes que el enemigo quiere siempre robarte la paz? Decíamos en la oración el día de hoy que la paz es un regalo de Dios. El enemigo nos quiere robar nuestra paz todos los días. Tercero, evitando a los oponentes del evangelio de la gracia. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica, por si no lo entienden, lo repito otra vez. Buen maestro, el apóstol Pablo. Buena noticia con B mayúscula y N mayúscula, el evangelio. Distinta de la que ustedes han recibido, esta persona sea maldita. Y le sigue todavía. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fue agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Sabe? Si usted va a seguirle a Cristo, lo van a criticar. Le va a salir un poquito de callo, porque le van a decir cosas que no le van a gustar. Porque usted va a decidir decir no y sí cuando otros dicen sí o cuando otros dicen no. El evangelio de la gracia siempre tendrá opositores directos e indirectos. ¿Ustedes creen que los judaizantes entraron a la iglesia y estuvieron con pancartas diciendo nosotros somos judaizantes y vamos a enseñar una mala doctrina? No. La mala doctrina entra a la iglesia sutilmente, poco a poco, poco a poco. Y va entrando a tu vida otra vez poco a poco. Y te vas creyendo lo que otros te dicen. Te vas comparando. ¿Cuántos nos comparamos? Muchas veces nos comparamos. Es que ese le va mejor que a mí. ¿Ah? Imagínese. ¿Ah? Y tan pagano que es, yo tan bueno que soy. ¿Ah? Uy, ese esposo, esa señora, eso es lo más bueno, lo más de gentil. ¿Ah? A mí me tocó un patán de esposo. O esa esposa, ¿no? Uy, me tocó una esposa que, mejor dicho, tiene un carácter de la cachetada. Señor, cámbiala, transfórmala, muévela. ¿No? Los hijos. Nos comparamos. Todos nos comparamos. ¿Usted no se ha comparado? No. Como dicen los mexicanos, ¿a poco y no? ¿Ah? Nos comparamos todos. Cuando usted se compara, no deja que Cristo obre en usted o en mí. Porque Dios tiene algo para usted y para mí. ¿Cuáles son los demás? Los judaizantes predicaban otra buena noticia. Lo interesante es que no era algo totalmente opuesto. La palabra maldición es la palabra anatema, que significa dedicado a la destrucción. Hay muchos malos maestros el día de hoy que son anatemas. Yo he conocido a muchos que hablan un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Es más, muchos son populares hoy y no tienen el evangelio de Cristo. Hablan de otra cosa, de la prosperidad, de todo, menos del evangelio de Cristo. El evangelio es de gracia, pero también te va a confrontar. Cuando el gran Giuseppe Verdi produjo su primera pieza, un italiano ejemplar de ópera en Florencia, Italia, el compositor se puso de pie y en medio de la oscuridad toda la gente estaba haciendo ovación. Y lo único que le preocupaba era mirar a un tipo que estaba al frente de él, que se llamaba Gioachino Rossini, su maestro. Y él quería mirar la mirada del maestro, si le estaba sonriendo. Tú y yo debemos mirar la mirada de nuestro maestro. La gente puede estar, sí, sí, o no, no. Pero si Cristo nos está mirando y nos dice, dale, nosotros le damos. Si Cristo nos dice, estoy orgulloso de ti, ahí está. Que no nos importe tanto lo que la gente dice. Hubo un tiempo que a mí me importaba mucho eso, aún en el ministerio. Ahora ya no me importa tanto. Guardo mi testimonio, porque debo serlo, sería descalificado como pastor. Tengo que ser marido de una sola esposa, no dado al vino. Ahí está en Primera de Timoteo. Hay muchas cosas que dice. Y me guardo con eso. No hay que bajarle el estándar. Sin embargo, ya no me preocupa tanto.
Porque hay gente que es muy legalista. Que si te pones eso, que si no te pones eso. Que si no hay corbata no hay unción. Entonces por un tiempo yo usé corbata. Usted me va a ver con saco, sin saco. Me va a ver ¿estos zapatos son tan cómodos o son elegantes? Porque esto no me da a mí la unción. Es la palabra de Dios. Y por muchos años yo viví así a veces. Que tenía que hacer esto, que tenía que hacer esto otro. Y estoy hablando de qué. De poner gotitas, ¿no? A ver si me dicen, a ver si estoy, a ver si los hermanos. No, no. Cristo, diga conmigo, Cristo. Solamente Cristo. ¿Cómo practicamos la gracia? Ahí van 4 pasos y ya nos vamos. Evitemos el legalismo. Evitemos el legalismo. Hay que evitar el legalismo. Hay personas que son muy legalistas y dicen, si no haces esto, esto no es. ¿Sabe que las iglesias legalistas nunca crecen? Porque siempre andan mirando lo de los demás y no dejan crecer. Son como los sapitos, ¿no? Que van y le agarran al otro y no lo dejan salir. Ahí están. ¿No? O se mueren. ¿Por qué? Porque son siempre los mismos, porque andan criticándose, no se aguantan ni ellos. Gracias a Dios que no les manda gente. Aquí no somos así. Amén. Diga conmigo amén. Ahí sí debe decir amén. Gracias al Señor. Evitemos la religiosidad. No sea tan religioso. Usted puede estar con la Biblia debajo del brazo, pero si usted no aplica nada, no importa. La gente no le va a comer cuento. Si usted no es auténtico, la gente no le va. Esta generación, los millennials y la generación Z y los que siguen, no les importan los títulos ni nada de eso, les importa la genuinidad. Y por eso los jóvenes a veces no están ya en la iglesia, se gradúan y no van a la iglesia. Porque dicen, no, pues es que esa gente son hipócritas, llegan y en la casa siguen peleando. Y van y gloria a Dios, aleluya, amén, aleluya, y en la casa lo mismo. Esa gente no sigue. Por eso debemos decir 0 al legalismo, 0 a la religiosidad. Evitemos vivir para placer o complacer a otros. Si yo vivo mi vida tratando de complacer a otros, no puedo vivir. Si yo todos los días pienso y digo, ¿será que voy a complacer a todos los hermanos en Park City? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hay veces que le va a caer muy bien y hay veces que no. ¿Sabe por qué? Porque la palabra puede incomodar. Pero algo que sí le puedo decir es que antes de venir acá, yo estudio todo y lo escribo todo, me voy al griego de todo el rollo porque me gusta estudiar. Entonces, antes de venir aquí, yo sé lo que estoy diciendo de la palabra de Dios para no ser criticado en eso. Pero hermanos, todos podemos vivir para complacer solamente ¿a quién? A Cristo. 4, vivamos bajo el evangelio de la gracia de Dios. Viva libre. Respire, haga así. El neuma de la gracia de Dios. Ponte sobre tus pies el día de hoy. Solo encontramos libertad a través de la gracia de Cristo. Solo. Es solo Cristo. No le podemos añadir a la gracia de Dios. No le podemos añadir a la gracia de Dios. Y vamos a seguir viendo esto. ¿Ok, iglesia? El día de hoy vamos a tener nuestra Santa Cena. Ahí debajo de su silla están los elementos. Y los elementos son para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y que saben que pueden compartir la mesa con Cristo el día de hoy. Amén. Y quizás tú te sientas y digas, es que yo no puedo. Vamos a orar. ¿Qué tal si oramos? Y sabes que cuando oramos podemos pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados. Y puede ser apto. Si usted dice, uy, pero si ayer me fue mal, pastor, usted no sabe cómo hablé yo ayer. Uy, si me hubieran grabado, uy, Dios mío. Pero si en esta oportunidad tú vienes a Cristo y le dices, perdóname, ¿tú crees que Cristo te puede perdonar? Te voy a desafiar a algo. Si no recibes a Cristo, ahora es día de salvación. Todos con los ojos cerrados. Si no reconoces a Cristo o no lo has reconocido, dice, Señor Jesús, reconozco mi pecado. Te pido perdón, Señor, por cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que vengas a mi corazón. Que seas mi Señor y mi Salvador. Límpiame de todos mis pecados. Y ayúdame, Señor, a amarte y obedecerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy yo quiero ser tu hijo, tu hija. Ayúdame en Cristo Jesús. Amén.